Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Gómez. Eh, pues vengo a presentar mi infografía de el texto de la crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad. Bueno, pues como podemos ver, empezamos aquí con el primer título, bueno, sí, primer apartado, que es el deporte y el espíritu de la modernidad, en el cual básicamente nos cuentan cómo se separa la ciencia de la religión. Y esto pues es un gran triunfo, valga la redundancia, para la ciencia, ya que había luchado por muchos años esto. También en Europa se sugieren varios cambios, y empiezan a suceder varios cambios. Eh, Triunfa el liberalismo, lo cual pues supone el advenimiento de la modernidad, en la cual pues van a haber menos reglas, las personas van a pensar más en su bienestar y pues poco a poco se va logrando como, ¿cómo decirlo? Como algo, sí, como su nombre lo indica, más liberal, en el que no hayan tantas reglas, sino ya un estado político en el cual, como sujetarse. Bueno, bajamos aquí a la crisis de la modernidad y el advenimiento de la posmodernidad. Bueno, aquí llega la crisis de la modernidad, pues esto conduce al fin de la sociedad industrial y bueno, la crisis de la modernidad quiere decir que la utopía racionalista va perdiendo y aquí se viene estableciendo la posmodernidad. Entonces, al momento de que la sociedad industrial empieza a decaer, la modernidad empieza a decaer y pues se sugiere el advenimiento de la posmodernidad. Pasamos aquí en el que dice nueva cultura corporal y actividades físicas y deportivas en la era posmoderna. Bueno, pues en esta básicamente nos muestran la apariencia sobre el ser es un lugar privilegiado y el cuerpo está hipervalorado en la era posmoderna. Esto ya es la posmodernidad. Entonces quiere decir que es mucho más importante en tener un buen físico, tener el cuerpo marcado, músculos definidos, tener un físico, por decirlo así, esplendoroso y no importa tanto la intelectualidad ni el resto del ser, sino en sí su apariencia externa, física. Bueno, aquí pasamos ya al último apartado, el cual es clasificación del deporte y prácticas corporales alternativas en la sociedad postindustrial. Esto es muy importante, sociedad postindustrial. Esto quiere decir que después de la industrialización de la época moderna, pues ya se pasó ese tiempo, bueno, todo ese tema. Y pues bueno, en esta época ya el deporte llega pues a la modernidad como un enorme gigante triunfante, es decir, que ya es vital en la posmodernidad, ya se trata de trabajar más el deporte colectivo y no tanto individual como en la época moderna. Y pues ante los nuevos cambios de la praxis, es cuestionado las generaciones pues de la nueva era y esto sigue con una acompañado de múltiples opciones no deportivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los deportes que nosotros vemos actualmente puede decirse que es mucha espectacularización, es decir que, bueno, esto también sucede anteriormente en la lectura, que ya muchas personas pueden vivir profesionalmente del deporte, es decir, que ganan bastante bien haciendo lo que les gusta y sobre todo pues teniendo una muy buena apariencia física. Eh, y pues básicamente quiero enfocar en una parte de la lectura que sería esta, que dice pues que la apariencia sobre el ser es mucho más importante y pues quisiera recalcar que actualmente esto aún se sigue viendo, ya que una persona puede tener mucho talento, pero si no tiene como una apariencia física óptima para vender una marca o vender algún tipo de producto, o ser comercialmente una buena ficha, no va a poder llegar a nada. Entonces, quisiera recalcar esa parte y pues bueno, ya después vemos cómo la posmodernidad se fue acentuando, acentuando, acentuando y pues llegó a ser una de las cosas más importantes que sucedió en el deporte, ya que le abrió campo a muchos deportes. Por ejemplo, las Olimpiadas, como se dice, reemplazaron los juegos grecos que pues venían acostumbrados a realizar y pues las Olimpiadas actualmente se mantienen, es uno no, es la competencia deportiva más grande a nivel de ciertas disciplinas como lo puede ser la gimnasia, el atletismo, incluso el fútbol, el, bueno, diferentes disciplinas.
Entonces, pues son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta tanto para nuestra vida cotidiana como deportistas, tanto como para nuestra carrera como futuros docentes. Y es importante saber toda esta diferencia entre modernidad y posmodernidad. Bueno, profe, continúo con mi relato de la línea del tiempo. Pues espina de pescado, la verdad, yo hice una línea del tiempo ya que se me facilitaba pues mucho más el diseño, la manera de realizarlo y pues ya tenía como mayor conocimiento de hacer líneas del tiempo. Empezamos en el siglo XIX. Cabe aclarar que yo no la vi, digamos, como mis compañeros que hubieron unos que lo arriba pusieron lo deportivo y abajo las como cosas, causas sociales. Yo sí lo hice, o sea, todos los datos que están ahí no están divididos por segmentos. Empezamos en el siglo XIX, en el cual se adquieren nuevos conocimientos, pues aparece la ilustración, la ciencia. Eso es un gran factor, que la ciencia por fin logra pues separarse de la religión y es mucho más importante y más conocedora que pues, la religión. Ya todo el mundo opta por la ciencia. También se usan los valores griegos antiguos, esto con el fin de que ellos dejaron pues mucho, como mucho que aprender de los juegos que ellos realizaban cuando todavía no existían los olímpicos, que a eso nos vamos a remitir más adelante. Bueno, ya pasamos directamente al siglo XX, en el cual hay una búsqueda de un deporte que no tenga interés político. Pues lastimosamente en esto no hay buen éxito, entonces no logran conseguirlo, ya que la mayoría tenían que tener un interés político. Eh, se, Se ven ideologías políticas y sociales, es decir, que la política ahora trata de contribuir más a la sociedad para ganar más votos y pues así como reinar sobre diferentes campos, como uno de ellos, pues el cual es el deporte, ¿no? Entonces ya aquí pasamos a la época de la modernidad, de la etapa industrial. En este, pues, el deporte es un elemento cultural y social. ¿Qué quiere decir esto? Que une varias culturas, varias sociedades y la gente se une por el apoyo a un equipo, a un deporte, bueno, diferentes cosas, a un deportista en el caso de diferentes juegos. Entonces esto une como aún más la sociedad y las culturas que estaban regadas en el mundo. Hay un deporte espectáculo y un deporte práctica. El deporte espectáculo, pues, como su nombre lo indica, es más espectáculo, es como, por ejemplo, el fútbol, que es un deporte espectáculo que a la vez requiere práctica, pero es más espectáculo, es mucho más comercial. Y un deporte de práctica que podría llegar a ser la gimnasia, ya que es un deporte en el que se requiere más práctica, más diferentes, ¿cómo decirlo? Capacidades para pues llegar a ser un campeón del mundo en ese caso. Bueno, ya me remito también a la etapa de la postindustrialidad o etapa postindustrial, en el cual pues el deporte adquiere un carácter individual. Entonces esto es beneficioso para las personas ya que no tienen que, bueno, beneficioso en ciertas partes ya que se pierde el trabajo en equipo. Bueno, eso es una como una desventaja por decirlo así, pero beneficioso en cierta manera, ya que siempre va a haber como una persona que sobresalga, ¿sí? Y pues también es desventajoso porque todo el mundo va a querer sobresalir, entonces va a empezar como una guerra interna, bueno, diferentes factores que influyen, ¿no? Se busca un cuerpo perfecto. Lo que decía anteriormente cuando estaba exponiendo mi infografía, que se busca un cuerpo que venda, comercialmente que venda, que sea atractivo ante la vista de todos los géneros, todo tipo de personas, de diferentes edades. Eso es lo que se busca. Se comercializa el deporte, entonces ahí se apoya más pues lo que dije anteriormente, ya que se busca que el deporte sea algo mucho más comercial, ¿no? Que la gente pueda vivir del deporte haciendo algo que le gusta y que a la vez le genere algo bueno para su vida. Entonces, esto es lo que se busca. Y existen deportes alternativos, entonces existen deportes que tal vez no son tan comerciales, pero son mucho mejor que ciertos deportes que son comerciales. Entonces aquí es donde empiezan a existir diversos deportes como digamos el frisbee, que es un deporte que actualmente no se ve mucho, pero es muy bueno y pues me parece demasiado interesante. Aquí ya me remito a diferentes fechas que no son de siglos, sino concretamente años. En 1892 los Juegos Olímpicos sustituyen el agón griego, los Juegos griegos que se realizaban anteriormente. Entonces aquí, pues lo que decía anteriormente también, pues los Juegos Olímpicos actualmente siguen y pues de esto sí ya tenía más conocimiento, la verdad en el colegio en Economía y Política me habían hablado de esto y pues los griegos dejaron como ¿cómo decirlo? Como bases para ciertos deportes como los cuales llegarían a ser el atletismo, la verdad se me escapan diferentes,
pero los Juegos Olímpicos añadieron muchos más de los que tenían porque pues los griegos creo que si no estoy mal competían también con los romanos y era pues como un juego a muerte. Ya me remite también a la fecha de 1920 en el que se le rinde culto al placer, es decir, se vive más de placer, no de colectivismo, nada de esa cosa, sino de placer, de lo que genere placer visual, corporal, estético, bueno, diferentes tipos de placeres que hay. Y el individualismo reina, es decir, las personas ya no piensan tanto colectivamente en ayudar a los demás, sino que piensan en un bien individualista, el cual, pues, valga la redundancia, solo los va a beneficiar a ellos. Eso fue todo, pues, por mi línea del tiempo, también, pues, por mi infografía, profe. Mi nombre es Juan Manuel Gómez y muchas gracias.